Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando y profundizándonos en los temas que Dios quiere que nosotros implementemos en nuestras vidas. La semana pasada comenzamos una nueva serie en lo que era el tema del gozo. Y hablando del tema del gozo, la semana pasada vimos cómo muchas veces dejamos circunstancias determinar nuestro estado anímico. Pero la realidad es, como creyente, como cristiano, como una persona de fe, como una persona que depende de Jesús, nosotros podemos entender que profundamente cada elemento de nuestra vida, cada circunstancia, sea buena o sea mala, va a ser usado por Dios para la edificación de cada santo. Esto significa que cuando a mí me está yendo mal, yo sé que Dios está obrando algo especial. Sea para estirarme y hacerme más fuerte, sea para empezar a remover impurezas y flaquezas en nuestras vidas, o simplemente para crear dentro de nosotros una relación codependiente en Dios, sabiendo de que Él será fiel en cada situación. Ahora, ese siendo el caso, hablando de gozo, vamos a estar viendo diversos temas acerca de gozo esta semana, o estas semanas. Y como la semana pasada vimos la importancia de circunstancia dentro del tema de gozo, hoy día vamos a ver otra dinámica. Y esta dinámica va a estar relacionada directamente con nuestra relación con Dios. Y la manera en que yo siento a Dios, la manera en que yo percibo a Dios, la manera en que yo interactúo con Él, va a tener un sobreflujo en mi vida para poder así adorar y alabar su nombre. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar esta primera etapa de lo que es gozo, viendo el tema, la realidad y el funcionamiento de lo que es el tema de alabanza. Entonces, hay diversos tipos de alabanzas como expresados dentro de una iglesia. Dos predominantes, ya hay tres que vamos a pincelar hoy día, pero dos de ellos son las siguientes. Primeramente, cuando hay gente que va a la iglesia, se sienta ahí en su asiento, está parado, se está expresando o no se está expresando, muchas veces hay gente que está alabando de una manera falsa. Ahora, no voy a llamar a aquella gente hipócrita o condenarlo por ello, pero es simplemente muchas veces nosotros, tal vez nuestra mente está en otros lados, tal vez solamente estamos siguiendo el flujo del resto, tal vez siempre lo hemos hecho, nunca le hemos dado el peso. Y todos esos casos de alabanza muchas veces son alabanzas falsas, ¿ya? Son solamente palabras en el aire, sin expresión, sin algo interno. Incluso uno puede tener mucho emocionalismo y sentimentalismo dentro de cantar y aún así ser falso, porque no es algo genuino de adentro hacia afuera. El otro tipo de alabanza predominante que existe dentro de la congregación sería la alabanza pura o la alabanza genuina. Y esta es la alabanza donde cuando uno vivió a Dios, lo sintió, lo percibió, vio la bendición, la protección, la provisión, la dirección, su presencia, estando ahí en cada instante, ellos cantan como una manera de expresar un verdadero sentimiento de gratitud. Entonces tenemos aquellos que están cantando sin ninguna experiencia, sin ninguna vivencia. Hay otros que han vivido a Dios durante la semana y llega ahora finalmente el tiempo para poder fervientemente, emocionalmente y motivadamente expresarse a la comunidad cristiana. Ahora, dentro de esos dos puntos me gustaría recalcar o tomar lo que yo consideraba cuando chico el texto prohibido de la Biblia, dentro de los bautistas por lo menos, ¿ya? Y era porque me acuerdo cuando yo era pequeño y las maestras de la escuela de dominicales nos enseñaban y habían ciertos niveles de reglamentos que nosotros implementábamos o se enseñaban por ya décadas dentro del movimiento bautista. Y era con respecto al tema de baile, ¿ya? Este texto prohibido siempre chocaba mentalmente con este tema del baile, porque se solía decir que los bautistas no se podían bailar, no se podía hacer esto. Ahora, comprendan bastante bien de que hay muchos bailes el día de hoy los cuales yo consideraría pecaminosos, ¿ya? Especialmente todos los que caen en la ramificación del reggaetón y cosas de esa índole, donde se degrada a la mujer, se degrada la santidad del matrimonio, se degrada lo que es pureza, lo que es sencillez y se va a algo más provocador. Y lo vamos a dejar ahí. Ahora, en ese ámbito uno tiene que entender, y ahí me estoy desviando un poco del mensaje principal,
que en la antigüedad hay diversos tipos de danzas, ¿ya? Habían danzas que eran de cortejo para tratar de atraer a una pareja, ¿ya? Y desde el tema de la cueca a otro tipo de danzas, siempre han habido diferentes maneras de tratar de atraer el sexo opuesto. Ahora, en otro ámbito hay danzas en la antigüedad que eran danzas que se basaban en homenaje, ¿ya? Llegaba una persona, una persona de la nobleza, la realeza, alguien importante, y se hacía todo un tipo de procesión para celebrar su venida. Y bueno, y el último grupo, y el grupo que yo creo que aquí estaría categorizando más este texto de la vida de David, y mucho de lo que era la cultura judaica y culturas realmente mundiales, sería la danza de celebración. Y la danza de celebración es una expresión donde uno energéticamente y gozosamente se está expresando simplemente para dar gracia acerca de algo. Y acá vemos el caso de David en el Antiguo Testamento, como él danzó ante la presencia de Dios, y era una danza que estaba reflejando un agradecimiento hacia Dios, y no era algo que estaba llamando atención a sí mismo o provocando a otra persona de manera negativa. Entonces, cuando uno está verdaderamente en esa experiencia de haber vivido a Dios y empieza a expresar a Dios a través de la alabanza, vemos una esencia de fervor. Han habido un par de ocasiones, yo podría decir, en mi experiencia en el cristianismo, donde realmente he sentido un fervor, no voy a decir sobrenatural, pero que me llenó a mí de una manera sorprendente. Uno de ellos ocurrió en la semana de aprobación, cuando salimos como misioneros. Tuvieron una reunión con cientos de pastores dentro de nuestro grupo, y estaban en una iglesia antiguísima, ya una iglesia histórica, en la ciudad de Boston, donde tuvieron esta reunión, y llegó a uno de las canciones, a un himno, donde todos quedó a capela. Era Estoy bien con mi Dios, y ahí habían cientos de pastores cantando fervientemente, emocionalmente, entregándolo todo a Dios, y se ve realmente un mover internamente, donde esa alabanza era el flujo de un gozo, era un flujo de experiencia, era un flujo de la presencia de Dios moviendo hacia afuera. Y ese es el tipo de gozo que estamos hablando del día de hoy, la importancia. Cuando nosotros estamos alabando porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ese gozo va a fluir, y es parte de nuestra fe, es parte de nuestra creencia, es parte de nuestro cristianismo tener esta expresión de gozo cuando viene el tema de la alabanza. Ahora, alabanza es mucho más común de lo cual nosotros nos damos cuenta. Cada cosa que nosotros valoramos en esta vida, o las cosas que otra gente valora en esta vida, tiene una tendencia de ser alabada. Ahora, hay una diferencia entre darle respeto y admirar, que lo que es adorar y entregar completa adoración a Dios, ¿ya? Entonces acá no estamos justificando, no estamos promoviendo, haciendo adoración a otros elementos fuera de Dios. Pero sea de la hermosura de tu cónyuge, y en la mañana tú dices, oh, que te ves hermosa, oh, que te ves hermoso, oh, que te hace ver bien esto, oh, que tu rostro brilla, ¿ya? No sé si ustedes le escribieron poemas o cartas de amor a su cónyuge en esa etapa de cortejo, de pololeo, o ya casado, y empieza a decir, tus ojos son como, y ahí pueden llenarlo, o tu risa, tu sonrisa me mueve más que ella, y pueden ser todo Mr. Galán, romántico hay, ¿ya? Ahora, puede ser desde la hermosura de tu cónyuge, puede ser a música, de admirar cuando termina una obra musical que te mueva y la gente se para a aplaudir, le está dando homenaje, le está dando una felicitación, está agradeciendo, está honrando aquel logro, ya sea arte, logros, arquitectura, deportista, la naturaleza. Cuando uno sale y ve la majestad de Dios expresado en su obra de arte, que es la naturaleza, ya uno dice, wow, Dios, eres asombroso, ya. En todos estos casos no es que estamos adorando a alguien o algo diferente a Dios. Lo que estamos ahora reflejando es que cuando uno valora o alguien disfruta, la expresión de ello va a ser una expresión de gozo y de alabanza. Ahora, entonces hemos visto una alabanza pura, una alabanza falsa,
Pero hay un tercer grupo, ¿ya? Y ese tercer grupo es la alabanza de fe. Y la alabanza de fe es cuando todavía no he tenido la experiencia de rescate, donde estoy celebrando el hecho de que Dios me salvó, o que Dios me rescató, o de que Dios me proveyó, o que Dios hizo todas estas cosas grandes por mí. Y estoy en momentos de dificultad, pero aún así puedo cantar fervientemente con gozo, porque sé que tengo fe de que Dios va a obrar. Entonces ahí es donde vamos a hacer el quiebre entre la semana pasada y esta semana. Porque la semana pasada el obstáculo al gozo eran tribulaciones, pruebas, problemas, que por lo general tienen que ver con una circunstancia más que una persona. Y aquella circunstancia nosotros sabemos que Dios lo está trabajando para hacernos crecer. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de qué hacemos cuando directamente tenemos un enemigo, alguien, una persona que está tratando de hacernos daños. ¿Puedo yo gozosamente cantar a Dios en ese tipo de circunstancias? Y ahí es donde me gustaría ir al texto del día de hoy. Vamos a estar en el libro de Salmos. Y en Salmo 27, ya estaba leyendo este Salmo que es simplemente hermoso, majestuoso, es maravilloso. ¿Ya? Incluso tarea para la casa, lean este Salmo varias veces esta próxima semana y empiezan a profundizarse en este tema de gozo. Pero en Salmo 27, versículo 6, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, luego levantará mi cabeza, Dios me levantará mi cabeza, está hablando David, ¿sobre quién? Sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios. ¿De qué? Sacrificios de júbilo. ¿Y qué es júbilo? Gozo, celebración, ¿ya? Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora el Salmo 27 comienza de la siguiente manera. Entonces tenemos a David acá cantando, diciendo ya, Dios me va a levantar, Dios va a levantar mi cabeza sobre mis enemigos no van a prevalecer contra mí, no van a ganar, no me van a destruir, sino Dios me va a levantar. Y en ese caso, y entre tanto, y antes que eso ocurra, yo voy a entonar. Y voy a cantar, y voy a alabar, y voy a tener esta actitud de júbilo. ¿Por qué? Porque sé que Dios traerá la victoria. Entonces, ¿cómo empieza todo este salmo? ¿Ya? Porque acá estamos a la mitad, entonces vamos a desarrollar el Salmo 27 al día de hoy. Entonces, versículo 1 al 3 es donde comienza, obviamente, porque empieza con versículo 1. Pero dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré en mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué cosa? Confiado. Confiado. Aquí podemos notar que lo opuesto de gozo es temor. En una parte tenemos angustia, temor, aflicción, enojo, y lo opuesto a todo eso es gozo, paz, tranquilidad. Entonces, este temor se ve reflejado en tres tipos de personas. Y lo traté de hacer el énfasis, los malignos, los angustiadores y los enemigos. Ahora, cuando uno ve una lista de atributos o de personas, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, lo que yo tengo tendencia de hacer es ver qué significa verdaderamente la palabra. Porque muchas veces esa palabra en español lo leo después en el inglés y veo que no siempre es la misma palabra, ¿ya? En el inglés a veces la palabra para angustiador se puede traducir como enemigo. Entonces, ¿qué es? ¿Es mi angustiador o es mi enemigo? Entonces, para remover todo eso, ¿yo qué hago? Yo vuelvo al lexicón y empiezo a profundizarme en qué significa aquellas palabras. Entonces, eso voy a hacer ahora para poder demostrar un principio, porque cada uno de nosotros vamos a tener algún tipo de nivel de enemigo, ¿ya? Y no estoy diciendo que estamos promoviendo guerra ni pelear con otras personas, pero simplemente la realidad es que van a haber personas que van a estar yendo en contra tuya para producir daño. Y a eso me refiero como enemigo, ¿ya?
No que nosotros vayamos a tratar de hacer una cruzada, de ir con una espada como lo hacen los musulmanes, o de ir a algún tipo de guerra para tratar de conllevar nuestro punto. Pero acá David está diciendo, él se enfrentaba con personas que estaban viniendo en contra de él para producir un cierto nivel de daño. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alabar dentro de estas categorías? Bueno, vamos a desarrollar quiénes son estos tipos de enemigos. El primero, en el hebreo, es la palabra rawá, y rawá es el nivel más superficial de enemigos. ¿Por qué? Porque este es el maligno, el arruinador o el que daña la sociedad. Y esas son algunas de las traducciones que saca esta palabra. ¿Y qué significa por eso? Lo que significa, estas son personas que no es que tengan algo en contra tuyo o quieran tu ruina, tu destrucción o tengan algún sentimiento emocional contra ti. Simplemente estas son personas que hacen daño a toda la sociedad. Irrelevante quién eres, sea su hermano, sea su abuelo, sea el vecino, sea el presidente, sea quien sea, no le importa porque tienen una tendencia moral de arruinar, ¿ya? ¿Quiénes estarían en esta categoría? Bueno, podríamos tener a pandilleros, podríamos tener a ladrones, a anarquistas y gente de esa índole. Donde no es que quieran arruinarte a ti, sino quieren lo que tú tienes y lo van a hacer a cualquier costa, ¿ya? No es nada personal. La semana pasada me rompieron el vidrio para robarme unas cosas en el vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué fue mi sentimiento? Es que ellos sabían que yo era misionero o yo era pastor. No, esto fue algo en contra mío. No, es que lo miré feo. No, era alguien que iba a hacer daño a cualquier persona y la persona que se le atravesó le hizo daño. Entonces David está hablando de este primer grupo de rawá, ya nivel 1 diría yo, de enemigos. Son gente que hace daño a todos, ya no es alguien en contra tuyo. Pero acerca de ellos, David está diciendo, Dios me va a proteger de ellos. El segundo nivel de enemigos es la palabra tsar, y tsar es la palabra que se traduce como contrincario, angustiador o también oponente. Entonces, esta es una persona que se dirigen contra tuyo específicamente como alguien conocido porque quiere tener lo que tú tienes. Y muchas veces puede ser algo, una motivación por envidia, puede ser algo de avaricia, que quiere tener lo que tú tienes. ¿Y quiénes caerían en esta categoría? Bueno, podríamos tener a compañeros de trabajo, compañeros de curso, familiares, vecinos, donde tal vez no sean completamente abiertos como un contrincante o tal vez sí lo sea. Pero ahí está constantemente, ahí teniendo chispas, roces, molestias, frustraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un cierto nivel de competencia entre las dos personas. Ahora, David dice que de aquella persona Dios lo va a guardar. Tercer nivel de enemigo es en el hebreo la palabra oyab. Y la palabra oyab significa o viene de la misma raíz de odiar. Y es una persona que te aborrece. Es una persona que no es simplemente lo que tú tienes. No es simplemente algo general a la sociedad que se está haciendo este daño, sino quiere la ruina de aquella persona. Donde ya el nivel emocional no va con yo quiero tener lo que aquella persona tiene, sino yo voy a destruir porque quiero destruir a aquella persona. Entonces, ¿quiénes caerían dentro de esta categoría? Bueno, podrían caer en esta categoría de gente que está haciendo un cierto nivel de venganza. Entonces me acuerdo unos 2 años antes de ir a Chile, en el año 2012, estábamos repartiendo invitaciones para una BBS que se estaba haciendo allá, una escuela bíblica de verano. Y se lo pasé a un caballero y el día siguiente vino a la iglesia. Y lo saqué a almorzar y empecé a conversar con él y dije, ¡ay, qué rico que hayas venido a la iglesia! ¿Cómo supiste de nosotros? Me dijo, me pasaste una invitación. ¡Ay, qué bueno! Me dijo, ese mismo día, más temprano, había una persona que había llegado al complejo donde él vivía, sacó una pistola y le apuntó y tiró el gatillo, pero la pistola se trabó y no disparó. Había un hombre que había venido para matar a aquella persona, y por la gracia de Dios no ocurrió nada. Y el caballero se fue arrancando y lo fue persiguiendo y nunca se encontraron. Pero lo que había pasado era que a la persona en la cual le habían apuntado la pistola para matar, él se había metido con el hermano del pistolero. Y cuando se metió con el hermano parece que o le robó o le pegó o lo insultó o algo. Entonces esto ya era una cosa de venganza.
El pistolero no vino porque quería su billetera, el pistolero no vino porque quería su ropa, el pistolero no vino porque quería su auto, sino quería deshacerse de aquella persona. Ahora, tal vez tú o yo no hemos vivido ese cierto nivel de odio o rencor o que te quieran destruir. En el Medio Oriente ya esto es algo que muchas veces el pueblo de Dios, los judíos, están siendo perseguidos a través de los musulmanes. Los musulmanes odian grandemente, fervientemente al pueblo de Dios. Y es una batalla que se ha escalado por siglos atrás. Pero el punto acá es que ellos son instruidos desde la infancia de odiar y de odiar y de odiar. Entonces ese es el tercer nivel donde ya uno no puede pagar de vuelta a la persona el daño, sino simplemente quiere realmente deshacerse de él. Y de este tercer nivel de persona, del Oyav, ya el odiador, David también dice que de aquella persona será rescatado y que él no va a temer y su confianza va a ser firme. Y ahí donde leemos de nuevo versículo 6. En versículo 6 dice así: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo, el tabernáculo de Dios, sacrificio de júbilo y de gozo y de alegría, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero ¿cómo llegó David a este punto donde puede cantar a expensas del nivel de enemigos en su vida? ¿Ya? Y ahí es donde me gustaría dar una simple reseña. Como estamos en esta serie de gozo, una simple reseña de cómo tener gozo aun cuando tengamos enemigos. Y acá vamos a abarcar 3 textos que fueron mencionados y después terminar con un último principio, que es la clave de entender cómo tener gozo cuando viene el tema de alabanza. Y de dónde nace ese gozo que viene fuera de nosotros cuando nosotros entonamos a Dios, ¿ya? Punto aparte, cuando estés cantando a Dios, que sea número 1 de corazón y que número 2, que sea con fuerza, ¿ya? Ahora, los tres puntos principales en esta estrategia de cómo ser gozoso como David, lo vamos a sacar de este texto en Salmo 27. Entonces, versículo 4, vemos el hecho que David había hecho una prioridad. Tenía una prioridad bastante grande, bastante importante, bastante centrada en el siguiente principio. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y acá el principio que vemos de aplicación, y ahí es donde viene ya la acción para nuestra vida. Si tú quieres tener gozo en la vida, tienes que tener la prioridad de número 1, saturar tu vida con Dios. Saturar tu vida con Dios, ¿ya? Salmo 16, 11, uno de mis salmos favoritos, uno de mis versos favoritos, porque habla de la clave de gozo. Dice que en la presencia de Jehová está la plenitud de gozo. Tú quieres tener la plenitud, la abundancia, gozo de tu vida, solamente va a lograrse cuando tú te llenas de Él, en la presencia de Él. Entonces acá vemos la prioridad de saturar tu vida. ¿Y cómo se ve esto? ¿Ya? Esto significa que empiezas a buscar tal vez alabanzas cristianas. Música. Música es muy eficaz si es que tú quieres tener una vida de gozo. Pero música consagrada. Ahora, no estoy atacando otros géneros de música, otros estilos de música. A mí me gusta mucho lo que es la música clásica, ¿ya? Y no me hablo de la música clásica de los 70, los 60, los 50, sino estoy hablando de clásico, compositores como Tchaikovsky, Chopin, Beethoven y toda esa música que para muchos es muy aburrido, a mí me fascina, ¿ya? Entonces no estoy atacando otros géneros de música, pero lo que estoy diciendo es, si es que vamos a saturarnos de Dios, tenemos que implementar tiempo dentro de nuestra vida de escuchar alabanzas que sean glorificando a Dios. Y eso va a empezar a permearse dentro de nosotros para que nosotros podamos empezar a expresarlo. Además, llenarnos de mensajes, de versículos, de lecturas, ¿ya? Hay diversas maneras de que uno pueda leer su Biblia. Uno de ellos es leer rápidamente un libro sin realmente parar y analizarlo, sino llenarse de ello, lo cual también es bueno, ¿ya? También hay que profundizarse y ese va a ser el segundo punto. Pero música, mensajes, lecturas, ¿ya? Temas de conversaciones. Llénate de la palabra de Dios.
Una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo era pequeño era en la casa que vivía allá en La Serena. Mi madre tenía diferentes cuadros en la casa donde tenían versículos. Entonces uno pasaba y leía el versículo y le empezaba a meditar. Y después otro versículo por otro lado. Y no que toda la casa era una Biblia caminante, pero tal vez unas 3 o 4 versículos que vayas cambiando al mes o al año, donde sean versículos lemas, donde tú empiezas a internalizar eso y a saturarte. David tenía la prioridad de que cada día de su vida ya iba a estar cerca de Dios. Ahora eso puede significar que cada día iba al tabernáculo, tanto como podría ser que a través de toda su vida iba a mantenerse cerca de Dios. Ya podría interpretarse de una o la otra manera. El segundo principio que vemos acerca de David se encuentra en versículos 8 y 9. Y esto es la búsqueda. Entonces recién fue una saturación de la palabra de Dios y de Dios en sí, de su presencia. Pero versículos 8 y 9 ya empieza un poco más a profundizarse en las áreas difíciles. Dice así: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Entonces acá lo que está diciendo ya David está avanzando de una simple saturación, donde es algo superficial, donde es solamente volumen. Ahora es donde él empieza a esforzarse en encontrar la respuesta de Dios. Muchas veces nosotros somos algo flojos, ¿ya? Y yo sé que es una tendencia donde queremos, en vez de buscar la solución o la respuesta, queremos que se lo entregue en bandeja. Pero acá hay una verdad donde Dios, si se busca, se encuentra. Pero hay que profundizarse, y eso significa empieza a cavar. Y la realidad es que no importa cuánto uno cabe acerca de Dios, uno nunca va a poder sacar a flote la totalidad de Dios, porque Dios es tan masivo. Pero más y más profundo, lo importante es que cuando tú empiezas a comprender qué tan grande Dios es, y cuando empiezas a comprender cuál es su personalidad y su actitud y su tendencia, luego nos ayuda a nosotros poder acercarnos más a Él. Es simplemente empezar a entender qué tan grande es Dios. Por ejemplo, si uno empieza a ver este principio, y este es un principio que realmente, en mi opinión, rompe muchas de las barreras que tenemos en nuestra fe. Si nosotros analizamos realmente de una manera científica la manera en la composición del hombre, la manera en que está diseñado la naturaleza, el flujo tal vez físico o químico, biológico de este universo, de esta realidad, la grandeza de los cosmos, ¿ya? Lo pequeño que es un átomo, el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema respiratorio, todo el diseño. Uno para y dice, wow, Dios es grande. Y este mismo Dios, para que nosotros lo conociéramos, nos entregó la Biblia. Y cuando uno lo lee, primeramente no le encuentra tal vez mucho sabor o mucha gracia, o lo encuentra difícil de entender o de comprender, o redundante, o aquí o allá. Pero cuando uno empieza a profundizarse y a profundizarse y a profundizarse, llega a un punto realmente donde la Biblia empieza a tomar vida. Porque Dios es en esencia vida. Estaba leyendo esta semana en el libro de Éxodo, cuando Moisés sube por 40 días al monte de Jehová. Y está en el monte de Jehová por 40 días, 40 noches, sin comer ni tomar. Y él no muere, ni se deshidrata, ni llega más flaquito, nada. Llega tal cual como se fue. Y uno diría, bueno, eso va en contra de la naturaleza. Y es verdad, va completamente en contra de la naturaleza. Porque uno necesita comida y bebida para vivir. Pero el principio que sacamos ahí es que Dios, la presencia de Dios, produce vida. Cuando Aarón y Moisés tuvieron que poner la vara que estaba guiando al pueblo en un conflicto en el libro de Números, y cada uno puso su propia vara, cada príncipe del pueblo, de los 12, el que floreció, el que reverdeció, el que produjo almendro, ¿quién fue? El que Dios se acercó y en su presencia produjo vida. Cuando Jesús murió y su cuerpo fue enterrado, dice que en su muerte hubieron cadáveres que volvieron a la vida. ¿Por qué? El cuerpo de Cristo, la deidad de Jesús,
irradia vida, ¿ya? Se vio lo mismo con algunos de los profetas, ¿ya? Cuando Eliseo murió y un cadáver fue tirado adentro, resucitó, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese profeta tenía el Espíritu de Jehová y esa cantidad de poder que estaba en él produjo vida. Y para nosotros va a ser difícil a veces poder entender y comprender esas verdades, porque decimos, eso suena como fantasía, eso suena como un cuento de hadas. Pero cuando entendemos la majestad de Dios y la grandeza de Él, no hay nada, pero nada imposible para Él. Entonces Él puede mover los dedos así y todo podría cambiar de una. Ahora, no lo va a hacer tal vez porque va a ir en contra de su carácter, naturaleza y su esencia. Pero no obstante, lo que vemos acá es cuando leemos la Biblia es la expresión. Se llama la revelación sobrenatural o especial, ¿ya? Donde podemos conocer quién es Dios. Si tú quieres conocer a Dios, es solamente a través de la Biblia. Ahora, ¿vamos a tener vivencia? Sí. ¿Vamos a tener experiencia? Sí. ¿Dios es real? Sí. ¿Su Espíritu mora dentro de nosotros? Sí. A todo eso sí. Pero cuando queramos ir a conocer verdaderamente a Dios más allá de lo que podría ser una vivencia, su esencia básica, su texto de conocimiento, empieza con la Sagrada Escritura. Entonces, por eso, David dice, te buscaré. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. ¿Por qué? Porque está esta búsqueda real. El que busca, hallará. Me acuerdo una vez hablando con un testigo de Jehová y ese fue en esencia el culmine de nuestro pequeño diálogo, donde yo le tiraba argumentos, él me estaba tirando contraargumentos y así íbamos viceversa. Y a la larga, porque el tiempo se acabó, se tenía que ir, yo dije, mira, acá hay un versículo que es de consuelo para ti y para mí. Y es lo siguiente, el que busca, hallará. Jehová, porque es real, cuando uno lo busca sinceramente, genuinamente y profundamente, vamos a llegar eventualmente a la misma verdad. O sea, si él se cambia de su parecer, del grupo que ella está, a una verdad más ortodoxa, más bíblica, se podría decir, o si yo me torno a terminar siendo testigo de Jehová, la verdad es cuando uno busca a Jehová, Jehová va a ser encontrado, ¿ya? No se preocupen, no me voy a tornar testigo de Jehová para los que están ahí presentes, ¿ya? Tercer principio. Versículo 13 al 14. Entonces tenemos saturar nuestras vidas de Dios. Número 2, tenemos profundizarnos en las cosas de Dios. Y finalmente, el último elemento para tener gozo en alabanza es la toma de decisión de tener fe. Fe no es un sentimiento. Jamás lo fue, jamás lo es y jamás lo será. Fe es siempre una decisión donde uno determina decidir confiar en alguien más. Y en versículo 13-14 de la palabra de Dios dice así, de Salmo 27, esto es alabar a Dios antes de tiempo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espere a Jehová. Acá dice, me hubiera desmayado si no hubiera creído realmente que Dios será bueno. Y no solamente en la próxima vida, sino en esta vida. Y es una decisión que toma David de querer creer, de querer confiar en que Dios será real a su promesa de cuidarnos. Ahora, muchas veces estamos creciendo y no hemos vivido la grandeza o grandes hazañas de vivir por fe. Pero vendrá el día donde tú empiezas a caminar más por fe, donde ya no tomas 100% control, pero entregas muchas cosas a Dios y te enfocas a obrar de maneras que te sacan de tu comodidad. Muchos cristianos el día de hoy prefieren ese área de comodidad, donde ya Dios bendíceme, pero me voy a quedar en mi burbuja. Y Dios dice, ya, te he bendecido lo suficiente, ahora es tiempo de salir. Ahora es tiempo de ir a compartir tu fe. Ahora es tiempo de compartir la salvación con otros. Ahora es tiempo de servir. Ahora es tiempo de enseñar. Ahora es tiempo de cantar. Ahora es tiempo de todas estas diferentes cosas. Y es fuera de nuestra naturaleza y de nuestra comodidad querer hacerlo. Pero porque tenemos fe en Dios, eso nos va a empujar a que cuando venga aquella oposición, no nos rindamos, sino pongamos plenamente nuestra confianza en Él. De nuevo, cuando vemos la historia de Josafat en el Antiguo Testamento, tenemos un rey que iba a enfrentarse con un ejército más grande que él.
Estaba en una situación realmente negativa en su situación, en su realidad, en contra del enemigo. Y Dios dijo simplemente, anda. Y cuando él fue a marchar a la guerra, lo que él decidió poner a la delantera como su arma secreta, como su arma más fuerte, como su paladín principal, puso enfrente de todo el coro de Jehová. Y ellos iban alabando, cantando, celebrando, alabando, magnificando, adorando a Jehová, diciendo de que Dios será fiel y Dios peleará la batalla por él. Cuento corto. Ni siquiera tuvieron que pelear porque Dios trajo la victoria. Y de la misma manera, cuando nosotros tomamos la fortaleza de alabar a Dios antes de tiempo, es una alabanza de fe. Porque entendemos que Dios va a proveer. Y en ese transcurso de tiempo, recordamos que en la presencia de Dios está la plenitud de gozo. Ahí es donde terminamos con la última parte de esta gran alabanza, el gozo de alabar a Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Por qué? Porque sabemos que Él obrará. Entonces, sea circunstancia como la semana pasada, sea un enemigo ahora que está viniendo a buscar tu destrucción, tú puedes parar, levantar tus manos, abrir tus corazones y celebrar de gozo diciendo, Dios está conmigo y Él me va a rescatar de la opresión del maligno. Que el Señor te bendiga en esta tarde, en este nuevo estudio de lo que va a ser gozo. Bendiciones.